Bueno, a continuación vamos a explicar el siguiente ejercicio de teoría de juegos, en donde el jugador 1 se denominará el gobierno colombiano y el jugador 2 serán las FARC. Ambos jugadores están compitiendo por controlar las zonas donde se realizan cultivos ilícitos de cocaína en el país. Entonces, en cuanto a las estrategias que tiene el jugador 1, que es el gobierno de Colombia, tenemos que es la fumigación a través de la aspersión con glifosato, tenemos la erradicación manualmente y la erradicación forzada. En cuanto a los beneficios que tiene o estrategias que tiene las FARC, tenemos minar los campos, cultivar en territorios marginales, ofrecer beneficios económicos a los campesinos por cultivar y militarizar las zonas con grupos al margen de la ley. Bien, a continuación vamos a proceder a asignar los valores teniendo en cuenta los beneficios esperados para las FARC. Entonces, si las FARC deciden implementar su estrategia de minar los campos, bien, a continuación procederemos a asignar los valores teniendo en cuenta los beneficios esperados para las FARC. Entonces, si las FARC decidieran implementar su estrategia de minar los campos y el gobierno decide implementar su estrategia de fumigar los campos con glifosato, las FARC tan solo tiene un beneficio esperado del 20%, mientras que el gobierno tiene un beneficio esperado del 80%. Esta asignación se debe principalmente a que el gobierno no le afecta entrar a fumigar en campos minados, pues porque este procedimiento se realiza normalmente de forma aérea a través de drones y aviones. Seguimos con la estrategia de erradicación manualmente. Si las FARC utiliza su estrategia de minar los campos y el gobierno utiliza su estrategia de erradicar manualmente, las FARC tienen un beneficio esperado del 80%, mientras que el gobierno tiene un beneficio esperado del 20%. Esto se debe principalmente a que el gobierno no va a arriesgar la vida de sus integrantes sabiendo que los campos se encuentran minados. Lo mismo pasa en el siguiente caso si el gobierno decide implementar su estrategia de erradicar forzadamente y las FARC minan los campos, pues el gobierno tiene un beneficio esperado del 20%, mientras que las FARC tienen un beneficio esperado del 80%, porque como lo mencionábamos anteriormente, el gobierno no va a arriesgar la vida de sus integrantes entrando a campos minados. Bien, entonces continuamos con la segunda estrategia de las FARC, que es cultivar en territorios marginales. Si ellos deciden implementar esa estrategia y el gobierno decide fumigar con glifosato, las FARC tienen un beneficio esperado del 70%, mientras que el gobierno tiene un beneficio esperado del 30%. Esto se debe principalmente a que el gobierno se le haría muy complejo determinar las zonas en donde se encuentran los cultivos, pues al estar en territorios muy alejados. Continuamos con la segunda estrategia del gobierno. Si las FARC decide cultivar en territorios marginales y el gobierno decide erradicar manualmente, las FARC tienen un beneficio esperado del 60%, mientras que el gobierno tiene un beneficio esperado del 40%, pues porque al gobierno le es imposible mandar un escuadrón completo de su ejército a zonas desconocidas para que realicen la erradicación. Continuamos con la tercera estrategia del gobierno, que sería la erradicación forzada, y la de las FARC con cultivar en territorios marginales. Allí se tendría un beneficio del 60% para las FARC y un beneficio esperado del gobierno del 40%. Y allí pasa igual que en el caso anterior, el gobierno no va a mandar un escuadrón completo a realizar la erradicación de forma forzada. Bien, continuamos con la tercera estrategia establecida por las FARC, que sería ofrecer beneficios económicos a los campesinos por cultivar, y la estrategia del gobierno de fumigar con glifosato. Entonces aquí las FARC tienen un beneficio esperado del 40%, mientras que el gobierno tiene un beneficio esperado del 60%, porque el gobierno en cualquier momento puede entrar a los territorios de los campesinos. Entonces, en la segunda estrategia del gobierno de erradicar manualmente y las FARC ofrecer beneficios económicos a los campesinos por cultivar, también tenemos un beneficio del 40% para las FARC y del 60% para el gobierno, porque pasa igual que en el caso anterior.
el gobierno puede entrar a los territorios de los campesinos a erradicar manualmente. Tenemos la tercera estrategia del gobierno, que es la erradicación forzada, y la de los campesinos y la de las FARC de ofrecer beneficios económicos a los campesinos por cultivar. Aquí se tiene un beneficio del 20% para las FARC y del 80% para el gobierno, porque el gobierno al hacer uso de las Fuerzas Armadas pues va a tener un mayor control de la zona. Continuamos militarizar las zonas con grupos al margen de la ley y bien, continuamos con la última estrategia de las FARC, que es militarizar las zonas. Si ellos deciden implementar esta estrategia y el gobierno decide utilizar la expresión de los cultivos con glifosato, entonces las FARC tienen un beneficio esperado del 30%, mientras que el gobierno tiene un beneficio esperado del 70%, porque como ya lo habíamos mencionado anteriormente, independientemente de que el territorio esté militarizado, pues la expresión con glifosato se hace con drones y por vía aérea. Continuamos con la segunda estrategia del gobierno, que sería erradicar manualmente, y de las FARC de militarizar las zonas. Entonces allí se tiene un beneficio esperado del 80% para las FARC y del 20% para el gobierno, porque el gobierno no va a entrar a erradicar manualmente sabiendo que la zona se encuentra altamente militarizada por las FARC. Entonces continuamos con la tercera estrategia del gobierno, que sería erradicación forzada, y la de las FARC, que sería militarizando las zonas con grupos al margen de la ley. Allí se tiene un beneficio del 50% para ambos jugadores, porque se entraría en un conflicto. Así damos por terminado la explicación de los porcentajes y ya vamos a proceder a solucionar el ejercicio a través de las estrategias dominantes. Bueno, pues se definieron dos jugadores, uno es el gobierno de Colombia y el otro son las FARC, es un grupo al margen de la ley. Para asignar los valores se tuvo en cuenta el grado de relevancia que tienen estas estrategias en el contexto real del problema. Bueno, pues vamos a iniciar haciendo la tabla de las FARC. Entonces, para definir la estrategia que mejor le conviene a las FARC. En este caso, pues bueno, podemos ver que la que menos le favorece es la de ofrecer beneficios económicos a los campesinos, ya que pues en el momento que ingrese las fuerzas militares del gobierno, pues va a eliminar estos cultivos, ya que pues son ilegales. Ahora vamos a proceder a tachar la estrategia que menos le favorece al gobierno. En este caso sería la erradicación manualmente. Ahora vamos a tachar la estrategia que menos le favorece al gobierno. En este caso, pues la erradicación manualmente, ya que al realizarlo de esta manera, pues se va a encontrar con que los campos están minados, con que las zonas son muy alejadas y pues aparte de eso hay grupos al margen de la ley en estos puntos. Bueno, entonces vamos a tachar nuevamente otra de las partes. En este caso, la que menos le favorece a las FARC, pues es militarizar las zonas, ya que si el gobierno pues utilizara, por ejemplo, la aspersión, pues no le serviría de nada, ya que la aspersión pues se hace de manera aérea. El gobierno pues no le va a favorecer la erradicación forzada, ya que se va a encontrar con que los campos están minados, con que los cultivos están muy alejados y pues digamos que aparte de eso lo que se va a generar es un conflicto entre ambos grupos. Después tachamos esta estrategia, nos vamos a la tabla de las FARC y pues también la vamos a tachar, ya que pues la decisión del gobierno pues afecta directamente a las FARC. A las FARC va a elegir la estrategia que menos le favorece, en este caso sería minar los campos, ya que si ellos minan los campos, pues
El gobierno puede utilizar la estrategia de aspersión con glifosato de los cultivos y ante eso, pues las FARC no se quedarían como sin una estrategia sólida. Ya para concluir el juego podemos decir que el ganador son las FARC con un 70%. Estos cultivos se producen en zonas muy alejadas en donde el Estado no hace presencia y el control de estas zonas las tienen los grupos al margen de la ley. Actualmente el gobierno utiliza la aspersión con glifosato de los cultivos, pero no ha sido suficiente para erradicar pues,